experiencia que puede adoptar la forma de un sufrimiento, de una pena, de un dolor que las personas pueden vivir cuando aman. Fíjese, el amor no solamente es una experiencia no solo son sentimientos, buenos sentimientos, sino que también dice que puede adoptar la forma de un sufrimiento, la forma de un dolor. Cuando amamos, y de hecho pues cuando amamos de todo corazón. Eso es básicamente la intención, ubicar ese punto de dolor y aprender pues esa forma que adopta el amor también en las personas. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, es donde estamos retomando toda la información o la verdad bíblica durante todo este año, hablar de las epístolas del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en su carta a los romanos va a describirnos esa forma de dolor, de sufrimiento que el amor adopta cuando se ama y se ama de todo corazón. El apóstol Pablo describe esta experiencia ante esa carga o pena emocional, mental y espiritual que Pablo vivía por el pueblo judío, por el pueblo israelita. ¿Dónde nacía o por qué Pablo vivía esa experiencia de carga, de pena, de dolor por el pueblo judío? Pablo notó, y de hecho la palabra lo dice, que para los judíos la persona del Señor Jesucristo no era el nombre más significativo, la persona más relevante. Y lo que el pueblo de Israel vivía en torno a la persona de Jesús era todo un rechazo o todo un menosprecio en contra de la persona del Señor Jesucristo. Quiero decirle que aún con todos los privilegios que el Señor había dado a este pueblo, pues estamos hablando del pueblo especial, del gran tesoro. Dios le había entregado al pueblo de Israel muchos privilegios, exageradamente privilegios, pero con todo y con todo, lo que ellos habían recibido como pueblo, como nación, de parte de Dios, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Pablo veía ese rechazo en contra de la persona del Señor Jesucristo con mucho dolor hacia el pueblo de Israel, con mucha carga, con mucha pena, fíjese. ¿Por qué? Porque el rechazar a la persona del Señor Jesucristo representaba para el pueblo de Israel su condena, su sufrimiento eterno. Entonces eso ocasionaba en Pablo un profundo dolor por el pueblo de Israel, producto de hecho del amor que Pablo tenía por esta nación o por este pueblo. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 1. Y ahí vamos a enterarnos de ese dolor, de esa pena, de esa carga que Pablo tenía por el pueblo de Israel. En Romanos 9:1 nosotros vamos a leer lo siguiente. Digo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, oiga, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si usted nota al inicio, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento, no les estoy engañando, y si mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor, mire, en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Y luego describe todos los privilegios que Dios había dado al pueblo de Israel. Cuando se ama, hermanos, se ama de verdad. También se van a tener experiencias de sufrimiento, de dolor. Y se duele cuando vemos a las personas que amamos dominados por la necedad, engaño o simpleza, caminar hacia un destino de sufrimiento, de desgracia, de condenación, sin la posibilidad de ser reconvenidos, advertidos o corregidos de tal posición. Ahí es donde básicamente se enfoca el punto del dolor. Ahora, casi vendría a ser una situación semejante, óigase bien, a la que toca vivir a los padres o a los padres, madre, padre, o a los padres, haciendo alusión pues al Día del Padre en esta mañana. Casi es semejante en su experiencia, sobre todo porque a un padre le toca o tiene como responsabilidad cuidar, criar, educar a sus hijos. Y cuando el amor por ellos, fíjese bien, puede llevarnos a experiencias de sufrimiento ante sucesos que nunca hubiéramos deseado, fíjese, para nuestros hijos. Cuando los hijos, hermanos, se enferman, cuando los hijos fracasan, cuando los hijos adoptan hábitos que pueden destruirlos, como el consumo de droga, de alcohol o algo semejante, el padre está sufriendo. Cuando los hijos adoptan prácticas que van en contra de la ley y comienzan a infringir la ley, y los padres saben que van a meterse en problemas, van a meterse en líos grandes. Entonces, así como Pablo con el pueblo de Israel, ellos están sufriendo, hay dolor, hay pena. Imagínese usted, hermanos, una experiencia en la cual a usted le tocaría o le toca, espero en el Señor nunca sea así, ir a visitar a un hijo en una cárcel. Qué cosa más dura para un padre. Qué cosa más difícil ese dolor. Ese dolor que es de amor, o sea, porque te amo tanto. Desearía que nunca, o sea, vivieras cosas semejantes. O en otras palabras, cómo me gustaría haber entrado a tu corazón y evitar que hicieras lo que hiciste. Pero cuando un padre está expresando eso, está con un dolor enorme en su corazón. Así como Pablo veía al pueblo judío, al pueblo escogido por Dios, a quien se le habían dado grandes privilegios, alejándose de aquel que había entregado todos esos privilegios. Rechazando a Jesús, rechazando al Señor. Cuando debería de haber sido todo, fíjese bien, lo contrario. Yo creo poder asemejar este dolor. Yo viví una experiencia de dolor, gracias a Dios, no con mis hijos, pero sí con mi hermano. Aun cuando no era mi responsabilidad como
Papá no era papá, solo era mi hermano, pero me dolió. Y me dolió muchísimo en mi corazón ver a mi hermano como a sus 13 años de edad, tirado en la acera de la casa de mis abuelos, dominado por el alcohol. Hubiera deseado que ese día no existiera, pero me tocó vivirlo. Nosotros oíamos que no andaba en buenos pasos, pero verlo ese día en plena pérdida de control de sí mismo, tirado en una acera. Qué dolor en el corazón, pero así, qué dolor en mi corazón. Y Pablo lo dice. Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía, dice, yo mismo ser anatema. Desearía yo mismo ser el que esté en esa situación y no ellos, contar de apartarlos de tal sufrimiento. Y mire, exactamente se piensa igual, se piensa lo mismo. Cuando yo vi a mi hermano tirado en la acera a sus 13 años, lo que se me vino a mi pensamiento fue exactamente lo que dice Pablo. ¿Cómo desearía ser yo el que estuviera tirado ahí y no él? O sea, pero eso es la expresión del dolor, de la pena, del sufrimiento. Fíjese bien que se está viendo a las personas que uno ama, pero viéndolas de alguna manera desviarse o apartarse del camino correcto. El pueblo de Israel se había apartado del camino correcto. Y eso le hacía a Pablo reaccionar con gran tristeza, dice, y continuo dolor. Entonces, expresar y decir que en el amor no solamente usted va a tener placer, no solo va a tener satisfacción, sino que haya a lo mejor momentos de sufrimiento, momentos de dolor, cuando uno ve a sus seres queridos de alguna manera sufrir o hacer aquellas cosas que no convienen, y aún con el deseo de reconvenirles y decirles, no es por ahí, cambien su actitud, vayamos por este lado, y ver esa renuencia, entonces duele muchísimo en el corazón. Como le duele a uno de pastor. La vez pasada una hermana dijo, yo no les vengo a pedir permiso. Yo me voy a casar y me voy a casar con un fulano de estas características, que no es cristiano. Duele en el corazón. Duele, o sea, ver apartarse de la verdad, uno buscar reconvenir, pero la persona no estar dispuesta a ser corregido o a ser reconvenido en una situación específica. Ahora, a lo mejor usted como mamá, como papá, tenga cantidad de experiencias, cómo ha sido el dolor en la crianza con sus hijos. Y usted ya descubrió eso, que el amor no solamente es placer, sino que también el amor es dolor, se sufre, se hiere el corazón. Cuando uno desearía que sus hijos no tomaran un rumbo incorrecto, sino todo lo contrario, que sigamos al Señor.
Yo desearía de veras con todo el corazón que el Señor no nos lleve a circunstancias como tales, donde tengamos que llorar con nuestros hijos. Escuché a un padre en la misma circunstancia cuando se llevaba una noticia demasiado fuerte para él. Yo recuerdo las palabras que salieron: hubiera deseado ser yo y no mi hijo. ¿Cómo hubiera deseado que ser yo el del sufrimiento y no él? Entonces, esa es la expresión de amor, hermano. Eso es cuando el amor ya no es un placer, ya no es una satisfacción, sino que se vuelve en un dolor duro, fuerte. Y Pablo lo vivió, fíjese, por el pueblo de Israel. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón al ver a un pueblo con tanto privilegio desviado de la persona de Cristo Jesús. Amén. Ahora, por eso, hermanos, en calidad de ese pensamiento y pues de hecho en honor al Día del Padre, yo deseo compartir 3 consejos que nos ayuden como padres o como madres a evitar en la medida de lo posible el vivir experiencias de dolor, o sea, con los hijos. ¿Cómo evitar, sobre todo con los hijos, que son los con los que nos damos enteramente, con todo nuestro corazón hacia ellos, pues vivir experiencias de dolor? Ojalá no sea así. Yo quiero dar en esta mañana 3 consejos a padres, a madres, consejos que nos ayuden como padres a evitar en la medida de lo posible el vivir experiencias de dolor con los hijos. ¿Qué haríamos si amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos? ¿Qué tendríamos que hacer para no llegar a puntos extremos de dolor, de sufrimiento, al verles a ellos sufrir por circunstancias que hubieran podido ser evitadas? Eso es la tarea en esta mañana. Tres consejos. Número 1, usted que es padre o tiene una responsabilidad semejante y que no está ajeno a vivir situaciones como las de Pablo, donde sentía dolor ver apartarse al pueblo de Israel de la fidelidad al Señor. Número 1, como cosa importante y valiosa, muy valiosa, recuerde esto. Número 1, eduque con el ejemplo. Es la primera cosa que nos puede ayudar. Fíjese bien, eduque con el ejemplo. En el entendido, óigase bien, que todo lo bueno que usted como padre o como madre desee que sus hijos aprendan en la vida, sea usted quien se los modele. Sea usted, o sea, quien se ponga como ejemplo de vida. O sea, no es muy sabio aquel padre que dice: hijo, este cigarro, hijo, nunca la vayas a tocar. Y con el cigarro: esto nunca lo vayas a hacer, hijo. Nunca vayas a hacer esto. O hoy que nos han puesto aquí la sala, o con la jarra, ¿verdad? Hijo, esto nunca lo hagas. Y todo borracho, ¿verdad? Porque te va a llevar a la desgracia. O sea, eso es falta de sabiduría. Si un padre desea, fíjese bien, que su hijo lo siga en las cosas correctas de la vida, debo ser entendido y captar, fíjese bien, que para todo lo bueno que yo necesito mis hijos hagan, yo tengo que modelárselos. Soy yo el responsable de enseñarles cómo debe de ser. Fíjese bien. Y ahí está el gran error de los padres.
En esta casa nunca se grita. Pero usted está gritando. Usted grita. ¿Cómo quiere que sus hijos no griten? O todo encolerizado uno, ¿verdad? Hijos, ¿verdad? No te encolerices. Ay, si se lo está viendo a usted, Señor, ¿y de dónde no lo va a hacer? Amén. Entonces, eso es algo bien importante. Y luego lo salimos diciendo, ay, dice, yo no sé de dónde mi hijo aprendió esa conducta. Señor, la aprendió de usted. Usted se la modeló. Usted lo hizo de esa forma, de esa manera. ¿Por qué? Porque el primer punto importante para que los hijos aprendan lo bueno es que nosotros se los modelemos, Dios. Pero muchas veces exigimos como padre una conducta de la que nunca nosotros hemos modelado para ellos. Amén. Y ese es el gran error, hermanos. Y por eso muchos padres están sufriendo. Muchos padres están desanimados, desconsolados de sus hijos, de la gran rebeldía de sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué les hemos enseñado? Porque el modelo de vida, fíjese bien, para los hijos, somos los padres. Ellos van a aprender de nosotros. Por eso el primer consejo es, eduque con el ejemplo. Eso es lo primero que debemos aprender. Fíjese que el hermano Pablo, en su programa Un mensaje a la conciencia, él cuenta lo siguiente. Cuenta de una familia quienes compartieron, dice, el mismo techo, las mismas comidas, el mismo afecto personal. Pero poco a poco, el alcohol y las drogas, dice que entraron en el círculo familiar. No muchos días después, padre e hijo se separaron. Pero el hijo ya llevaba su herencia paterna. Llevaba toda una adicción al alcohol y a la droga. Pasados 30 años se volvieron a juntar, pero de la manera más inesperada o desagradable que pudiera haber. Resulta que el padre, dice, en una noche de mucho frío, salió a su cantina favorita que estaba a unos kilómetros de distancia de su casa. Y ya de regreso y borracho, sintió que tropezó sobre algo. Resulta que había tropezado sobre un cadáver. Sorpresa tan grande. Cuando descubrió que aquel cadáver era el de su hijo. El hijo en su ebriedad había caído en el camino y había muerto. Dice que el comentario de la prensa fue: de tal palo, tal astilla. Y surgía, fíjese bien, una pregunta. Existe, dice, una atracción tan fuerte que lleva al hijo a seguir los mismos pasos del padre. No es extraño, dice, que un hijo siga los pasos del padre. Pero eso no se debe tanto a la ley de la herencia o al mandato de los genes o a la afinidad familiar, sino más bien, dice, el que un hijo siga a su padre se debe al ejemplo que los padres dan a sus hijos. Ejemplo que ejerce una influencia tan determinante en el camino que resulta hasta imposible que un hijo no siga el ejemplo de su padre o de sus padres. Imagínense qué tan determinante es lo que estamos trasladando. Al final, ese proceso de aprendizaje se da por la interacción continua a diario que los hijos están teniendo con sus padres, a través de los cuales se les está transmitiendo actitudes, hábitos, modos de vida, y nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera nos hemos dado cuenta que así es la cosa.
Todo lo oyen. Los que tienen hijos saben que los chiquitines están a veces viendo la televisión y viendo qué están haciendo los papás. Y uno cree que están viendo televisión. No, están echando todo el rollo de los padres. Todo el rollo. Y ellos están asimilando palabras, expresiones. Y de acá, ¿verdad? Que miran a su mamá, ¿verdad? Que se pone los grandes tacones, ¿verdad? Y de repente salen las chiquitas con los grandes tacones ya queriendo. Y igual, todo es socialización. Todo es aprendizaje por vista y por oído, fíjese bien. Y ahí es donde necesitamos tomar conciencia, tomar toda una responsabilidad como hijos de Dios, hasta dónde llegue el alcance de lo que estamos trasladando como educación. Si ustedes a los hijos, ellos caminan igual que uno, hablan igual que uno, usan las mismas expresiones que uno. Los hijos son una réplica de los padres. Entonces ahí es donde viene el punto. Más bien no somos enseñados en esto. No somos enseñados. Y reproducimos. Pero muchas veces, hermanos, lo que reproducimos en nuestros hijos no es lo más indicado. No es lo más adecuado. Y cuando llega la cosecha de los hijos, ay, hermanos, vamos a llorar. Vamos a sufrir. Porque no enseñamos o fuimos responsables en todo lo que estábamos trasladando hacia ellos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la sociedad es: tú eres el padre y puedes exigir en sus hijos lo que desees. Sí, pero la palabra dice: pero siendo tu ejemplo primero. Por eso Pablo le decía a Timoteo, le decía lo siguiente: oiga bien, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, ejemplo de buenas obras. Entonces usted dice: yo quiero que mi hijo sea un hombre que sirva al Señor. Yo quiero que mi hijo le dé toda la gloria a Dios. Y la pregunta sería: ¿eso le estoy modelando? Usted es de los que se sacrifica, porque no vamos a decir que hay tiempo. Usted es de los que sacrifica tiempo para Jesús. Usted sirve al Señor de todo corazón. Ellos lo van a ver, ellos lo van a observar. Por lo mismo, o sea, debemos usar de mucha responsabilidad con nosotros mismos como padres, porque aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están oyendo, van a reproducir exactamente lo que nos miren hacer a cada uno de nosotros. Sí, amén, estamos acá. Sí, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces no esperemos, hermano. No esperemos que nuestros hijos, como quien dice, sean grandes siervos de Dios. Si lo que hemos modelado para ellos no es un gran siervo de Dios. Amén. Perdón que es mucha responsabilidad. Es demasiada responsabilidad. Pero sobre todo, mire, el punto quizás básico y focal es el siguiente. El Señor, hermanos, está necesitando obreros. Está necesitando gente que le sirva. Y muchas veces los padres estamos bloqueando esa figura. Y estamos levantando generaciones que no van a hacer eso. Así como cuando dice allá en el Génesis con José, que hubieron reyes que ya no conocieron a José, que ya no conocieron de la palabra de Dios.
Entonces usted no puede activar un hogar donde no se oiga de iglesia, no se diga nada de alabar al Señor, no se diga nada de orar al Señor. O sea, es un mundo que no es para un cristiano. O sea, nosotros somos responsables de trasladar a la generación que viene lo que verdaderamente tiene que ser. Ellos van a, fíjese, a levantarse con usted cuando lo miren hacer todo lo que usted entiende agrada al Señor. Ellos lo van a reproducir. Amén. Pero si nunca lo miran, ¿quién se los enseña? Sería la pregunta: si nunca lo miran, ¿quién se los enseña? Nosotros debemos enseñarlo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces Pablo dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire hasta dónde es el consejo de la palabra del Señor. Amén. Entonces preséntate tú como ejemplo. En otras palabras, modela a tus hijos lo que quieres que ellos sean. ¿Sí? Entonces eso sería la primera cosa. Si usted quiere evitar dolor, quiere evitar sufrimiento y ver a hijos verdaderamente ocupados en la obra de Dios, modéleles. Pero sobre todo, fíjese, modéleles en el tiempo oportuno. Cuando están ahí pequeñitos, chiquitillitos, es el tiempo, hermano. Usted dice: no, es que no entienden. Ellos entienden. Ellos miran, ellos oyen. No, dice, cuando vean 13 años, cuando tengan 13 años, 14 años, están desviados. Porque no les enseñamos. Dice: destruye al niño, ¿verdad?, en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Instrucción, enseñanza, pero sobre todo modelaje. Modele lo que quiere. Que sus hijos lo miren cantar en la casa, pero no cantar Ricky Martin, no. Que lo oigan cantar la palabra del Señor. Amén. Que lo oigan ahora. No, hijo, ahora vamos a salir adelante. Oremos, hijos, oremos. Mire, está modelando. Yo no te lo puedo dar, hijo, pero Dios sí te lo puede dar. Amén. Fe, confianza en el Señor. Amén. Ellos tienen sueños y dicen: ay, no. O sea, oremos. Dios tiene el poder para darte aquello que estás deseando en la vida. Y lo vamos a clamar, lo vamos a pelear en fe, en el nombre de Jesús. Y desde este día, hijo, no vamos a soltar esa petición. Todos los días vamos a reunirnos hasta que se vea lo que Dios ha preparado para tu vida. Eso es lo que tienen que ver los hijos. Tiene que ver ánimo, entusiasmo, devoción al Señor, amor al Señor. Hijo, va a llover, alista el paraguas. No importa, nos vamos para la célula, hijo. Así nos vamos a ir. Medio vemos el oscuro. Ay, no, hoy no vamos a salir, hijo. Ni a la célula, ni a la iglesia, hermano. Y más a la frater. Mire, qué lejos, hermano. Qué lejos. Toca hacia allá a la vuelta hay otras iglesitas, hermano. O sea, no. Modelamos el amor a la iglesia. Modelamos el amor a los hermanos. No importa que sea hasta allá arriba. Pueden irse para San Salvador y allá voy, porque ahí están mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe. O sea, hasta allá voy a ir, no me importa.
No me importa hasta dónde tenga que ir, pero ahí me tiene el Señor plantado, ahí me tiene el Señor ubicado. Ahí voy a dar fruto, ahí voy a desarrollar mis dones, mis talentos, mis habilidades, mi potencial, todo lo que yo ando llevando. Ahí el Señor me va a levantar. Porque Dios no nos planta, hermanos, en muchos lugares. El Señor solamente te va a plantar en una iglesia, en una congregación donde debes de dar fruto, donde debes, fíjese, sacar todo tu potencial y que todos comamos de lo que tú andas llevando, fíjese. ¿Cuántos amamos la iglesia? Amén. Hermanos, si nos tocara irnos 1 kilómetro más arriba, ¿nos seguirían? Ay, wow. Yo sé que nos seguirían. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, hermanos, al Señor? Entonces ahí estamos. Eduque. Pero eduque con el ejemplo. Amén. Eso es importante. Número 2, para evitar situaciones donde el amor nos va a llevar a llorar por aquellos que queremos. Número 2, corrija con sabiduría. Este es otro punto donde topamos, chocamos, fíjese bien. Entendiendo que en el papel o responsabilidad de un padre está el cuidar que sus hijos de hecho no se desvíen. Pero si llegaran a desviarse, la corrección debe ser hecha, fíjese, con mucha sabiduría. Porque ahí es donde básicamente se dividen los padres de los hijos. Los hijos se alejan, ya vamos a ver. Aún con todo el amor, ellos saben que los queremos, ellos saben que todo. Pero no soportan tanta gritería, no soportan tantos regaños, no soportan tanta crítica, no soportan tanto señalamiento, no lo soportan como usted no lo soportaría, hermano. Ese es el lío. O sea, nos toca tragarnos. Tragarnos. Estaba Daniel como 13 años y no hacía honra a su papá. Peludo, peludo, peludo. No hallaba qué hacer. El hijo del pastor peludo. ¿Y qué hago, Dios? ¿Qué hago? Primero tuve que separarlo del pastorado. Dice, no, él no tiene por qué cargar con eso. Él puede ser hijo normal. No tiene que cargar con ello. Separé eso. Luego comencé a trabajar. Bueno, dije yo, entre otras cosas, gracias a Dios que tiene pelo. Yo digo, que lo disfrute, Señor. Que lo disfrute entre tanto pueda. Porque a lo mejor, ¿verdad? Ahí no. Ahí el Señor dirá. Entonces lo mejor que lo disfrute. Y comencé a verlo así. Pero lo que pasa es que cuando el hijo está rebelde, uno choca con ellos. Como alguien me decía, yo no quiero ni llegar a mi casa porque no quiero toparme con los hijos. Imagínese usted. Que hasta ahí se pone la cosa dura, o sea, difícil. Yo no quiero chocar con ellos, ya no quiero. Entonces, tratar de
orando por esas circunstancias, por esas situaciones. Señor, yo no quiero tener nada en contra de mi hijo, que lo vea mal. No, él puede ser. Mire, yo descansé, no cuando lo vi a él cambiar. Yo descansé cuando yo cambié. Cuando yo cambié. Cuando yo dije, bueno, qué bueno que tiene pelo, que lo disfrute. Ay, pero... Y comencé a verlo de manera distinta, de manera diferente. Tuve que superar eso. ¿Por qué? Porque hay que superarlo. Las discrepancias con los hijos de las cosas que no nos agradan no es problema de ellos, es nuestro problema. Es que no me gusta cómo se viste. Es que no me gusta ese vestido que te pones. Y mire, más bien comencé a amarlo como era. Y un día, él se fue a la barbería, oye, no a la barbería, al salón, ¿verdad? Todo el mundo. Y llega casi rapado. Y yo le digo, yo no le había dicho nada, nunca le dije. Ese tema lo olvidamos. Yo solo decía en mi mente, ay, peludo, el hijo del pastor peludo, Dios. Lo olvidé, tuve que olvidarlo, tuve que comenzar a amarlo así como él era. Y mire, no tuve que decir nada. Así como lo digo, no tuve que decir absolutamente nada. Un día él tomó conciencia. Fue a un lugar y él llegó bien cortado, digámoslo, en su cabellera. Y yo no tuve que hacer nada. Yo no tuve que llegar hasta ese punto. Desde esa vez él optó por otro estilo, otra forma. No le podría decir, habría que preguntarle a él por qué cambió, por qué adoptó otra manera. Pero ya no había eso en mi corazón. Y yo creo que la rebeldía de los hijos nos aleja, porque estamos esperando que ellos cambien cuando somos nosotros, fíjese, en nuestra madurez y responsabilidad, los que tenemos que trabajar con nuestro pensamiento para poner ideas distintas, diferentes acerca de nuestros hijos y salir adelante en el nombre de Jesús por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos da esa oportunidad, nos da ese privilegio de poner pensamientos no positivos, sino pensamientos verdaderos, cristianos, iluminados por el Señor para caminar de la manera más correcta y más excelente y más sabia delante de nuestro Dios. Amén. Entonces yo no sé si usted está teniendo problemas con sus hijos. Yo únicamente lo que le diría es ámelos. Ámelos así como son. Ore por ellos. Y espere que el Señor haga la obra en un momento determinado. ¿Verdad? Si son situaciones difíciles, pues hay que hablarlas, hay que decirlas. Pero sobre todo, fíjese bien, mantener esa cordura, ese dominio propio para que la comunicación con los hijos sea la más amorosa que usted pueda entender. ¿Estamos? Pregunto, ¿ayuda o no ayuda? Pregunto, ¿ayuda o no ayuda? ¿Sabe? Dice que un hijo, oiga lo que dicen los hijos. Un hijo, comentando del trato con su padre, expresó lo siguiente. Oiga lo que uno deja cuando la corrección o el trato no es el más adecuado. Dice, soy profesional, dijo. Desde hace unos 3 meses, mi relación con mi padre ha sido prácticamente insoportable.
Tomé la decisión de no estar tan cerca de él, mire, debido a que desde la infancia siempre me ha maltratado verbal y físicamente. En la actualidad, en lugar de ayudarme a crecer como persona, como profesional y espiritualmente, siempre está con sus críticas negativas hacia mi persona y profesión. Pero considero que eso no le da derecho a humillarme como me ha humillado. Cada vez que recuerdo sus palabras ofensivas, más me va creciendo el resentimiento. Y no deseo estar en contacto con él. De hecho, desde hace 3 meses no le he dirigido ni una sola palabra, aparte del saludo. No lo hago por ser ingrato ni mal hijo. Lo hago porque así evitaré mayores problemas. La situación no es fácil. Mi conciencia no está tranquila. Mire lo que dicen los hijos. No es que sean mal hijos, pero no soporto ya ese vaivén de palabras. Amén. Entonces, captar o entender que dentro de la sabiduría que Dios nos da en su palabra, detalla o dice, fíjese bien que toda corrección debe ser hecha con amor. Amén. Pero quiero decirle que eso requiere de alguna manera de que usted lo piense, de que usted lo medite, de que usted incluso hasta ensaye las palabras. Si no le salen en el momento, ensaye las palabras como debe hacerlo. Porque estamos tan acostumbrados más bien a reaccionar a la ira, a reaccionar al enojo, que eso nos lo podemos fácilmente. Nadie nos enseña. Nadie nos enseña cómo reaccionar bruscamente. No, ahí, hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, perdón la expresión, somos expertos. ¿Qué dice la palabra? Oiga bien, dice, con misericordia, Proverbios 16:6, y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y como el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué requiere la corrección? Requiere misericordia y requiere verdad. Eso es lo que requiere, fíjese bien, eso es lo que requiere. Misericordia y verdad. Pablo, hablando a los padres, dice, padres, no exasperéis o impacientéis o enojéis a vuestros hijos, porque para que no se desanimen, para que no se desalienten. Fíjese. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que aprender a comunicarme con los hijos de la manera más sabia, buscando, fíjese, que ellos, por nuestras palabras o por nuestro trato, no se desanimen. Y sobre todo, que no se desanimen de seguir al Señor. Amén. Sí, hermanos. Ya termino, ahorita estamos en el 3. Número 3. Modele un fiel compromiso con el Señor para que sus hijos lo hereden, hermano. Modele un buen compromiso con el Señor para que eso hereden sus hijos. Nosotros, usted no le puede decir, hijo, acuérdate que el día domingo es del Señor. Pero el día domingo usted se lo lleva ¿para dónde se lo lleva? Mejor dígame usted. ¿Verdad que no? Si sus hijos ven que usted no modela eso, que el día domingo para usted no es del Señor,
es de la fiesta, es de la chonguenga, es del compromiso, es de aquí, es de allá, pero no es del Señor, no le puede pedir a Él. Ni le puede enseñar. ¿Cuándo le va a enseñar que el día domingo es del Señor, hermano? Para el pueblo de Israel, hermano, era vital. El día sábado, exagerado. Nadie hacía otra cosa más que presentarse a la casa del Señor, recibir la instrucción bíblica. Era pecado más bien hacer otra cosa, Dios. Era pecado. Entonces herede, modele un fiel compromiso con el Señor para que sus hijos lo hereden. Mire, me gusta cuando Pablo dice a Timoteo lo siguiente: trayendo, dice Pablo, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire cómo viene la herencia espiritual. Mire cómo viene y cómo se traslada viendo, oyendo. Pablo dice, traigo a la memoria, hijo, ¿verdad? Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuelita, en tu abuela Loida. A lo mejor se puso a acordarte todo lo que tu abuela Loida hacía. Tu madre se lo captó, se lo agarró, se lo asimiló. Y si seguiste las pisadas de tu mamá, entiendo que también tú fuiste contagiado de eso. Te llegó a ti. Mire, generaciones pasando la fe. Primero tu abuelita, luego tu mamá y ahora me toca a mí. Y ahora vienen mis hijos. ¿Qué van a ver mis hijos? De la fe en el Señor. Ahora, decir que la mayor preocupación de un padre debería ser el que sus hijos caminen muy voluntariamente en los caminos del Señor. Muchas veces nos preocupamos, sí, hijo, tú tienes que ser licenciado, vas a ir aquí, vas a ir allá, pero nos importa poco si siguen al Señor o no siguen al Señor. Pero qué cosa más linda para un padre el ver a sus hijos así muy voluntariamente, no traído de orejas ni nada por el estilo, sino muy voluntariamente que los hijos caminen hacia donde van los padres. Y esto decía, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué tanta religiosidad? Dice alguno. Porque la relación de un hijo con el Señor es determinante para hablar del éxito o fracaso de los hijos. Un hijo caminando independientemente sin hacer caso de los mandamientos del Señor, tarde o temprano estará en serios líos, en serios problemas. Eso es así. No hay ni siquiera que dudarlo. Aparte del riesgo que existe en toda persona de condenarse eternamente por haber rechazado el señorío de Cristo en su vida. Entonces la primera y mayor preocupación es que mis hijos sigan al Señor, pero voluntariamente. Esa es la mayor preocupación. Un hijo caminando fielmente en Cristo es un hijo que para toda su vida tendrá la bendición del Señor, hermano. Y si algún día nosotros faltáramos como padres, la bendición del Señor será con ellos para toda la vida. Yo recuerdo a un hermano y él me enseñó esa parte. Dijo, ya veo a mis hijos caminar en el Señor. Yo puedo faltar, dijo, pero ellos están en buenas manos. Porque así dice, como yo fui prosperado, así como yo fui bendecido, Dios los bendecirá a ellos, aun cuando yo ya no esté presente.
Ese debe ser, hermanos, el punto de convicción. No decirlo así que es religioso, deje que los niños, ellos decidan por su religión. No, Señor. Hay que modelarles la fe en Cristo. Y hay que decirle a los hijos, mira, de plano, lo más grande en la vida no es tu profesión. Lo más grande en la vida, o sea, no es tus logros. Lo más grande en la vida no es ese carro último modelo. Lo más grande en la vida no es esa casa tan linda que soñas. Lo más grande en la vida es que lleves a Jesús en tu corazón como Señor y como Salvador. Amén. Ya se pueden ir tranquilos. Ya pueden correr, o sea, ya pueden caminar. Nosotros no vamos a estar, de hecho no podemos estar con ellos toda la vida. Ustedes saben perfectamente. Ellos van creciendo y luego se van para aquí, se van para allá. Pero hay un consuelo, pero hay una seguridad en los padres. Andan con el Señor. Amén. Andan con el Señor. Andan con Cristo. Andan, Él los cuida. Son de Él. Mis hijos. Amén. Bueno, entonces ahí está. 3 cosas para evitar el dolor del amor. Eduque con el ejemplo. Corrija con sabiduría. Y modele un compromiso serio con el Señor para que ellos lo hereden. Amén. Y eso traerá mucha bendición en nuestras vidas y nunca lo vamos a lamentar, sino todo lo contrario. Vamos a sentir certeza, seguridad, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos con nuestros hijos porque ellos andan en la verdad. Póngase de pie.